Hey! Voilà. Bendiciones para todos, ¿cómo están? Buenos días, bendiciones. Bendiciones. Les voy a compartir estos versículos y dice que y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:31. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Muchas gracias. Vamos a acomodarnos por acá que nos veamos mejor. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos en esta hermosa noche. Dios los continúe bendiciendo mucho. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estar orando. Hoy tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios y quisimos aprovechar a hacer algo diferente hoy, aprovechando que es culto familiar. Vamos a estar en familia compartiendo la palabra de Dios. Mi amor, si nos diriges, por favor. Señor, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que nos bendice, que nos guarda, Señor, que nos llena. Gracias, mi Señor, porque estás con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Nos das paz, nos das gozo, nos avivas, Señor. Gracias, gracias porque tú eres vida, Señor. Tú eres el camino, Señor. Tú eres la verdad, mi Padre. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único camino, Señor, la única real y verdadera
bendición, Señor, en nuestras vidas. Te queremos bendecir, Señor, en esta hermosa hora, Señor, y queremos colocar este tiempo delante de ti. Pedirte que nos guardes, pedirte que nos llenes, pedirte, Dios mío, que seas tú moviéndote, Señor, en esta hora. Por misericordia te lo rogamos. Háblanos, Señor, ministranos. Llénanos de ti, Señor. Queremos sentirte, queremos abrazarte. Queremos, Señor, escucharte. Queremos, Señor, deleitarnos en tu presencia, mi amado Señor. Señor, colocamos este tiempo delante de ti. Por favor, háblanos, por favor, ministranos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos, Señor, de ti. Por favor, Señor, llénanos con tu dulce y hermoso espíritu. Bendecimos a cada persona, Señor, que se encuentra en estos momentos conectada. A los que no se han podido conectar también los bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ministres, Señor, que nos ayudes a estar firmes en ti, que nos hables, que nos permita, Señor, sentirte, Señor, en esta hora, Padre, y que podamos, Señor, adorarte, exaltarte, Señor, que podamos, Señor, escucharte con libertad y poder, Señor, salir nutridos con tu palabra, Señor, de este tiempo. Por favor, mi amado Señor, queremos ser llenos de ti, de tu presencia. Queremos alimentarnos, Señor, con tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de tu boca, Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora y colocamos este tiempo delante de ti. Háblanos, ministranos, Señor, y úsanos por misericordia, te lo rogamos. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre preciosa y permítenos, Señor, sentirte y adorarte, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te amamos con todo el corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como ven aquí el mensaje de el título, perdón, de nuestro mensaje de hoy es Verdades que sanan. Verdades que sanan. Como lo compartía hace un momentico Salito, Juan 8:31 nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivimos en un mundo tan herido, tan sufrido, viendo las estadísticas de la ONU, podíamos darnos cuenta cómo ha aumentado el número de suicidios, de homicidios, de divorcios. Hacían encuestas allí, decían que la gente se encuentra cada día más ansiosa, más estresada, y eso nos deja ver simplemente un reflejo de un mundo que está cansado, que está herido, que necesita gritos de la presencia de Dios. Y en esta noche queremos justamente compartirles acerca de esa solución que es Cristo, de esa bendición que trae Dios para nuestras vidas. Porque muchas veces no por el hecho de estar en una iglesia quiere decir que estemos sanos, ¿no? Al contrario, pienso que la iglesia es como ese hospital para el alma, ¿cierto, amor? Total, total. Es así. Y bueno, Dios ha sido muy bueno con nosotros y Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, vuelvo y reitero. Y la verdad es ver la fidelidad de Dios, que aunque muchas veces fallamos, que aunque a veces, todas las veces que nos hemos equivocado y todas las veces que hemos resultado heridos, en algún momento hemos encontrado esa sanidad de parte de Dios, ese doctor de cabecera que nosotros tenemos y que se llama Dios, su Santo Espíritu. Nuestro Dios es el que nos sana y nos ayuda a estar firmes en estos caminos y Él es el que nos restaura. Amén, así es. Bueno, nosotros encontramos 4 puntos de muchos otros, ¿cierto?, que pueden haber acerca de estas verdades que Dios tiene para nuestras vidas y que nos ayudan a sanar. El primero de ellos lo encontramos en Isaías 55, versículos del 8 al 9. Y pienso que es muy importante que cuando nosotros sintamos que estamos cansados, que no damos más, recordemos siempre esta palabra, porque muchas veces nosotros pensamos que ya no damos más o que mucha gente piensa que la vida no tiene sentido o que están solos y que no hay como salvación, ¿verdad? Muchas veces, inclusive dentro del pueblo de Dios, se encuentra muchas veces uno mismo o encuentra hermanos que están abatidos, que no van más. Encuentra también jóvenes que dicen, no, eso yo mejor me voy a buscar una chica afuera en el mundo, o las chicas, no, mejor un hombre por fuera, porque en la iglesia no hay guapos, ¿sí? O los jóvenes, no, es que en la iglesia no hay chicas lindas. Y todas esas son mentiras que trae el enemigo, siempre. Muchas veces la gente dice, no, es que yo no le importo a los de la iglesia, o yo no le importo ni siquiera a mi familia, ¿sí?
O yo no le importo al que más amo, ese que yo amo o esa que yo amo, yo no le importo. Sin embargo, Dios tiene una palabra aquí de verdad y siempre viene a recordarnos que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Eh, ¿Quieres leerlo, mi amor? Isaías 55, 8 al 9. 55, 8 al 9, dice así, amén. Dice la palabra de Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Así es. Los pensamientos de Dios, esta es la primera verdad. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Nosotros muchas veces nos limitamos, pues porque somos humanos, ¿cierto? Nuestra mente es limitada, es finita, nuestra visión es finita y muchas veces, como lo dicen las mamás o lo decían las abuelas, no vemos más allá de nuestras narices, ¿verdad? Yo también era una de las que en su momento pensaba, no es que en la iglesia no hay chicos guapos, en la iglesia no hay hombres consagrados. Y resulta que un día simplemente estando ministrando en la alabanza, Dios permite que este hombre hermoso que está acá a mi lado eh, subiera por la escalera y wow, mis ojos fueron abiertos. Grandes son tus maravillas, Señor. Pero a qué traigo la acotación, a que uno estando muchas veces en los caminos de Dios, sesga su visión, ¿sí? No solo para los jóvenes, para los que están buscando pareja, el pensar que no, es que en la iglesia no está, mejor lo busco o la busco por fuera, porque finalmente la palabra de Dios dice que no nos unamos en yugo desigual. Y esa es una de las cosas que el enemigo viene a traer. El enemigo trae heridas al corazón para creer que no hay una persona que Dios tenga para nosotros, ¿sí? Para creer que no merecemos las bendiciones que Él tiene, para nivel financiero, para creer que Dios solo le importa como el área espiritual. Sin embargo, Dios dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Aquellos que tal vez están luchando con la soledad, los pensamientos de Dios no es que estés solo, Él está contigo todo el tiempo, ¿sí? A nivel inclusive intelectual, hay muchos que no pueden estudiar o no han podido estudiar y desean hacerlo y dicen, no, es que no tengo cómo, no hay cómo. Y como que piensa uno que Dios se olvidó de eso o está allí a un lado. No, todo eso es mentira. Dios quiere tener una sanidad íntegra y una prosperidad íntegra para nosotros porque sus pensamientos son más grandes y más altos que los nuestros. Así es, amor. Quisiera leer un pasaje que encontré. Me llama mucho la atención, está en Proverbios, capítulo 21, versículo 2, y es muy relacionado a lo que estábamos abordando en este momento. Y dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Para nosotros, lo que tú decías hace un momento, para nosotros es muy sensato pensar, quizás es muy coherente, pensar que quizás no vamos a encontrar la respuesta en Dios, quizás no vamos a encontrar lo que esperamos o lo que anhelamos en la iglesia o en donde Dios nos quiere poner. Y ese es quizás nuestro pensamiento. Entonces eso nos lleva muchas veces a hacer las cosas a nuestra manera, desafortunadamente. Nos lleva a hacer las cosas a como no veo la respuesta pronta de Dios, entonces yo hago las cosas como yo quiero, como a mí me place, como mi lógica me dice, como las cosas que el mundo está haciendo hoy en día me dicen, entonces yo las hago de esa manera. Y dejo a un lado los pensamientos de Dios. Qué errada decisión es esa. Y uno lo ha hecho, uno desafortunadamente ha cometido ese error de no esperar y de no confiar en Dios, de no confiar en sus pensamientos, en no creer en que los pensamientos de Dios van mucho más allá, que Él ya estuvo en nuestro futuro, que Él ya conoce nuestro futuro, que Él ya es un testigo concreto, directo y confiable de lo que es nuestro futuro y que Él obviamente quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces no creemos en esa palabra y como dice acá en este proverbio, dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ah, bueno, yo digo que es por acá. Entonces, a un lado los pensamientos de Dios y sigo por mi camino, sigo por mis pensamientos, sigo por mi manera de pensar. Entonces, es obviamente una decisión incorrecta, es una decisión equivocada y perderemos tiempo y nos daremos cuenta más adelante cuando tomemos esa decisión que hemos cometido un grave error. Qué bonito es que hoy en día nos dejemos guiar por Dios. Amén. Qué bonito es que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Qué bonito es que confiemos en los pensamientos de Dios, pensamientos de bien. Yo me pongo a pensar qué hace Dios en su tiempo. Obviamente,
uno se imagina, ¿no? Deja volar la imaginación. Yo me imagino Dios siempre viéndonos, sonriendo una sonrisa hermosa en su rostro. Y pienso eso, Él siempre queriéndonos desear el bien, siempre queriendo cómo le hago el bien, cómo lo aparto del mal, cómo guardo su vida, cómo guardo su corazón. Me pongo a pensar en eso, digo, Dios, gracias. Y mejor es confiar en tus pensamientos, mejor es hacer las cosas conforme a tu voluntad y mejor es esperar en ti. Entonces, la invitación en esta noche es eso. Dejemos las cosas en las manos de Dios, confiemos en que Dios tiene siempre lo mejor. Piensa en lo que Dios está pensando en el sentido de que Él siempre quiere lo mejor para ti, para mí, para nuestra familia, para nuestro hogar. Seamos sinceros, amor, hemos pasado por momentos muy difíciles, inclusive ahorita tenemos una situación compleja, Sí, sí. pero y a veces decimos, no, hagámoslo así, que yo creo que metiéndonos por este lado, amor, creo que es la solución, ¿cierto? Pero volvemos y pensamos, no, definitivamente es mejor confiar en Dios. Y así yo te invitamos en esta noche para que tomes la decisión cogida de la mano de Dios. No te apresures, no nos apresuremos a hacer las cosas conforme a lo que pensamos nosotros, sino más bien conforme a lo que Dios quiere. Y pues eso lo encontramos aquí en su palabra. Amén. Sí, amor, es cierto. A veces uno se encuentra inclusive con personas que, por ejemplo, en el tema del matrimonio, ¿no? Que es como tan delicado, pero que es tan hermoso porque Dios mismo compara su relación con el matrimonio. Pero hay muchos cristianos que dicen, no, eso es mejor que se vaya a vivir o que se quede viviendo en unión libre, se está viviendo en unión libre, o es mejor la unión libre porque cuando se casan eso se acaba más rápido y ahí sí se separan. Pero yo me encuentro en la Biblia que esa no es la voluntad de Dios, que no son los pensamientos de Dios, que eso no trae la bendición de Dios, ¿sí? Y simplemente uno puede ver allí en ese tipo de situaciones el dolor en el corazón de esas personas, ¿sí? De pronto porque han vivido o han sido testigo de matrimonios que no son felices, ¿cierto? Que no hay fertilidad en cuanto a nivel de amor, en cuanto a nivel de tantas cosas y han visto de pronto en sus familias situaciones en donde han vivido recurrentemente divorcios, entonces dicen, no, mejor que es así. No, esa es una de las mentiras de Satanás, ¿sí? Esa es una de las cosas que el enemigo quiere acabar con el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que se irá el hombre con su mujer, ¿cierto? Y serán una sola carne. Y si no fuera el matrimonio una bendición, el mismo Señor Jesucristo no estaría preparando bodas para nosotros y no nos esperaría como su esposa y no diría que somos esposa. Entonces, ese es uno de los ejemplos en donde vemos que los pensamientos de Dios son más grandes. Y de pronto para aquellas personas que tienen eso guardado allí en su corazón, en donde dicen, no, es mejor la unión libre porque es que cuando se casan se divorcian. No, ¿saben qué pasa? Que de pronto esas personas no se han detenido a orar, a decirle, Señor, esa es la pareja que tienes para mí. O de pronto esas personas se han apartado de la mano de Dios porque para nosotros, y lo hemos vivido, ¿no, amor? El pegamento de nuestra relación es Dios. O sea, sin Él, nada seríamos. Sin Él, para mí, ante mis ojos, mi esposo no sería el hombre maravilloso que es. Y sin Dios, para nosotros, pues yo no sería la mujer que soy para mi esposo. Así es. ¿Cierto? Entonces, los pensamientos de Dios son más grandes, ¿sí? Y se han visto esas personas que cuando se casan se separan, la palabra de Dios dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, es más bien llevar a sanar y a decir, Señor, ¿qué hay en mi corazón frente al matrimonio que me duele y que de pronto me lleva a ver las cosas así? Y pon tus pensamientos en mí. Y lo que decía mi esposo en todo, ¿no? En todas las decisiones que tomen, Señor, ¿cuáles son tus pensamientos? Porque pues son obviamente más grandes. El segundo punto que nosotros encontramos dentro de esas verdades que sanan es Dios nunca olvida sus promesas para con nosotros. Entonces, el primero, los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Y el segundo, Dios nunca olvida sus promesas para con nosotros. Eh, Acá nos encontramos algo hermoso y es que, yo no sé si ustedes se acuerdan de Abraham, ¿no? Y es un ejemplo claro también de lo que nos estaba hablando ahorita mi esposo, de hacer las cosas a su manera. La promesa de Dios para Abraham, de ese gran patriarca de la fe, era que iba a tener un hijo, que Dios se lo iba a dar. Sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y no ven esa promesa hecha realidad. Entonces, ¿qué dicen? No, eso como que se le ocurre la grandiosa idea a Sara de decir, no, ¿sabes qué? Eso como que no es a través mío, sino es a través de mi sierva. Y entonces ella
lo pare, lo tiene en mis piernas, es como si yo lo hubiera tenido, va a ser nuestro, entonces vaya mi hijo y le hace, ¿no? Y Abraham, muy sufrido, se sacrifica, pero podemos ver las consecuencias de eso. Pero las cosas no son así en Dios. Y no sé si tienes memoria ahí. Sí, amén. Tengo un pasaje, mis amados hermanos, está en Números capítulo 23, versículo 19. Es un pasaje muy conocido por todos y creo que lo hemos leído muchas veces, pero lo leo otra vez. Amén. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gracias a Dios, Él no es como nosotros. Así es. Bendito sea su nombre y por eso le damos gracias a Dios, porque Él cuando promete algo, lo cumple. Él cuando dice algo, lo hace. Y Él no se arrepiente, Él no se vuelve atrás de las cosas que nos ha dicho y que nos ha prometido. Su palabra se ha sostenido desde el momento, desde la creación, su palabra ha sido fiel y verdadera hasta este momento y lo seguirá siendo porque Él es Dios y Él, como dice su palabra, no se arrepiente y no miente, no tiene nuestra naturaleza que es, eh, que es muy sentimental, que es muy emotiva. Él no es así, Él tiene un carácter firme, Él tiene un carácter santo y Él lo que dice lo cumple. Amén. Dios constantemente ha impartido y nos ha dado muchas promesas. A mí personalmente y a nosotros nos ha dado muchas promesas las cuales hemos visto cumplidas, estamos viendo cumplidas. Que hay luchas, que hay inconvenientes, que hay circunstancias difíciles, obvio, claro que sí, pero eso no nos debe dejar de creer en las fieles promesas de Dios. No sé qué promesas Dios te ha hecho, no sé qué eh, Dios que te ha dicho, pero si algo estoy seguro es que Él las cumple. Yo hace mucho tiempo le doy gracias a Dios porque cada vez que tengo como esa duda, como esas luchas de que Dios no va a cumplir, de que Dios no lo va a hacer, me como esas palabras al poco tiempo y le doy gracias a Dios por eso. Porque yo recuerdo hace mucho tiempo cuando no conocía a Dios, cuando recién estaba empezando asistiendo a grupos de oración y a grupos de familia, en donde se compartía la palabra. Yo recuerdo mucho que alguien, un líder en ese tiempo de los que estaban ahí ministrando la palabra, él dijo, yo nunca había cogido una guitarra, nunca había conocido nada de música, hasta ahora estaba en el colegio, estaba saliendo del colegio. Por el contrario, no sentía como el gusto hacia la música. Y recuerdo que esa persona me dijo, se me acercó y me dijo, Daniel, tú le vas a servir a Dios en la música. Yo, uy, sí, claro. Pues sí, cómo no. Y hermano, para la gloria de Dios veo esa promesa cumplida. Eso fue una promesa que Dios me hizo y eso yo recuerdo que tenía hace como, no sé, como 13 años, 14 años, 20 años, porque tengo, no mentiras, 22, un poquito más, pero recuerdo esa promesa que Dios me hizo y la veo hoy cumplida. ¿Fue por mérito mío? ¿Fue porque lo merecía? Absolutamente no. Fue por su gracia y por su misericordia. Y cada vez que se me presenta esa duda, esas cosas que, ay, es que Dios no va a cumplir sus promesas, es que Dios se tarda mucho, es que Dios, no. Dios en su tiempo perfecto lo va a cumplir, lo va a hacer. Y cuando siento que mi fe va a decaer, siento que no voy a poder ver las promesas cumplidas del Señor, recuerdo eso. Y yo sé que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado algo así. Dios ha cumplido promesas, Dios ha cumplido sueños. ¿Por qué no aferrarnos a su palabra y a sus promesas y recordar que Él no miente, que Él no te ilusiona, que Él no juega con nuestras ilusiones? Hombres o mujeres quizás lo harán con nosotros, ¿no? Digamos, un chico para conquistar a la chica te dirá, ay, yo te prometo el cielo y la tierra, te bajo la luna, te bajo el sol, mejor dicho, prometen cantidad de cosas. Pero en el momento en que tienen lo que quieren, te vi, nos vemos, jugaron con tus ilusiones, te destrozaron el corazón, te hirieron horrible y se fueron. Pero ese no es Dios. Dios te promete a ti salvación, vida eterna, te lo cumple. Amén. Dios te promete a ti bendición siempre y cuando pues tú también cumplas y lo reconozcas, te sometas a Él y le obedezcas a su palabra. Dios también te promete bendición en todas las áreas de nuestra vida. Dios no es ese como nosotros, como los hombres, como mujeres que juegan con nuestras ilusiones y nos ilusionan y luego te vi. No,
Dios no es así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Amén, amor. Así es. Lo mismo nos recuerda la palabra de Dios en segunda de Corintios, el capítulo 1, el versículo 20, perdón. Y es una de las promesas y de las palabras que desde muy pequeña a mí me marcó, porque me permitía Dios entender a través de eso que uno muchas veces tiene sueños, ¿no? Desde muy pequeño uno a veces le preguntan, ¿qué quiere ser cuando grande? No, yo quiero ser tal, tal, X, Y, Z, lo que cada uno quiera, ¿cierto? Y muy seguramente a muchos se nos olvida lo que queríamos ser, ¿sí? Muchas veces a las personas se les olvidan esos sueños, esos anhelos que tenían allí, pero a Dios no se le olvida lo que hay guardado en tu corazón. No se le olvida tampoco lo que Él puso en tu corazón para servirle, para bendecirte a ti también, ¿sí? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y podía entender que todo lo que Dios promete, así como mi esposo lo estaba hablando, Dios lo cumple. Siempre Él lo va a cumplir. Él nunca nos deja, Él nunca nos desampara. Lo que Él nos promete sí o sí, se cumple. Y lo podemos ver como lo hablábamos ahorita en el ejemplo del patriarca. Abraham, yo creo que cuando pasó el tiempo y se dio cuenta del problema que se había metido, dijo, Señor, la embarré, perdóname, ¿cierto? O sea, yo me imagino allí a Abraham con ese problema entre estas dos mujeres, haciéndose la guerra, la vida imposible, mejor dicho, o sea, se imagina uno el panorama, ¿no? Y él pensando y diciendo, Señor, esto no era lo que tú tenías para mí, ¿sí? Pero también diciendo, Señor, tú dijiste que me ibas a heredar. Y recordemos cuando viene, dice que se le aparecen tres hombres a Abraham y le recuerdan la promesa y le dice que para dentro de un año, por esa época, estarían teniendo su bebé en brazos. Y Sara se ríe, ¿cierto? Porque dice, pues ya que ya está, ya ni siquiera tengo la menstruación, o sea, dice la palabra de Dios que ya le ha cesado la costumbre de las mujeres. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Podemos decir, no, pero es que ya tengo tanta, eso ya pasó el tiempo, eso ya, déjelo allá. O inclusive en los jóvenes, no, yo quería estudiar tal cosa, pero mejor me fui por esta rama porque, no sé, porque era lo mejor a nivel económico, porque no había cómo solventar a nivel económico en lo que quería estudiar o demás, o simplemente porque me dejé llevar y me fui por acá. Entonces ya dejé así, ¿sí? O las personas que anhelaron con un buen matrimonio y están viviendo de pronto en soledad o están viviendo en un matrimonio deshecho o están viviendo diferentes circunstancias y dicen, yo me imaginaba, pero ya dejé así. Y enterramos allá como los sueños, como las ilusiones, pero Dios no olvida. Dios siempre tiene presente, primeramente, el propósito con el cual te creó y Él te hizo. Y segundo, esas promesas que Él te ha dado. Y todas las promesas están en su palabra. Y dice 1 Corintios que en Él todas las promesas son el sí y el amén. Filipenses 1:6 también nos recuerda que todo lo que Él comienza, Él no termina y no descansa hasta, o sea, él no lo deja a medias más bien, y que Él no descansa hasta terminarlo. Así que tú y yo y nosotros somos un proyecto en las manos de Dios. Somos esa pieza hermosa en manos del alfarero que cada día Él nos está hermoseando. Y esos sueños que tú tengas, esos anhelos, esas ilusiones, es momento de que se las entregues a Dios y que permitas que Él sane tu vida, porque muchas veces eso trae frustración. Cuando vemos que no se cumplió, cuando vemos que no se dio, Señor, es bueno preguntarle a Él, ¿por qué tal situación no se da? O yo pensaba que a esta edad iba a ser tal cosa, o yo quería estudiar tal cosa, o yo quería, y todo lo que te hayas imaginado, sé sincero delante de Dios y piensa en lo que no has podido hacer, lo que no has podido tener, y si eso te está trayendo frustración y si eso te está permitiendo que se siembre o tiene raíz de amargura, no nos lo digas a nosotros ni se lo cuentes a tu pastor o a tu líder, sino díselo a Dios. Señor, sabes, yo reconozco que a veces me encuentro gritando, me encuentro enojado, me encuentro enojada sin saber ni por qué. Eso es una raíz de amargura. Dile a Dios, entrégale y dile, Señor, mira, yo quisiera que mis hijos, por ejemplo, en el caso de los papás, se llevaran bien, que no pelearan, que no, sí, hay tantos papás frustrados por eso, todo entrégaselo a Dios y dile, Señor, te lo entrego a ti. Y también eso que no se ha dado, dile, Señor, es tu voluntad, porque puede que ya Dios te haya contestado y te haya dicho, es que por ahí no es el camino, mejor por acá. A muchos nos pasó, por ejemplo, a mí, yo quería de pequeña estudiar medicina, ¿sí? Y cuando fui a estudiar, las cosas no se dieron y después simplemente me di cuenta que Dios tenía otros planes y que Dios tenía otras cosas mucho más grandes. Cuando tú puedes entender eso, tu corazón sana. Pero también cuando puedes entender que las promesas que Dios tiene para tu vida y que todo lo que Él ha imaginado y ha hecho para ti
y ese destino maravilloso, entonces tu corazón se sana. ¿Y se sana de qué? De la amargura, de la frustración. Entonces, permite que Dios cumpla sus promesas en tu vida. Dile, Señor, ¿cuáles son esas promesas? ¿Qué son esas cosas que tú tienes para mí que yo ni siquiera me acuerdo, ¿sí? Que de pronto te pasó lo que a Sara o lo que le pasó a mi esposo, que cuando te dieron esa palabra dijeron, uy, no, pero como que eso no es para mí, pero después vieron esos sueños cumplidos y recuerda eso para aquellas cosas que no se han cumplido y que te sientes frustrado, esa situación difícil, para que se la puedas poner en manos de Dios. Si es un matrimonio, si estás viviendo en soledad y dices, yo me quiero casar, Señor, acá te entrego, apareja esa bendición para mi vida o lo que tú tengas, ¿sí? Dile, Señor, revélame cuál es tu voluntad y gracias porque tus promesas siempre son para mí mucho más grandes y eso también pues va a traer esa sanidad al corazón. Amén. La tercera bendición o la tercera verdad que encontramos que nos van a ayudar a sanar. Dios nos ha prometido paz. Amén, amén. Si hablamos de paz, encontramos muchos pasajes. Así es. Y es que Dios es eso, Dios es paz. Su Santo Espíritu es eso, es paz. El Señor Jesús es paz. Pues toda la palabra de pasta, encontramos que Jesús es el centro de todo, ¿no? Y pues si Jesús es el centro de la palabra, es el centro del universo, el centro de todo, pues su paz aborda también todo. Entonces, qué bonito es poder experimentar cada día, no por ratos, la paz de Dios, sino experimentarla en todo tiempo y en todo momento, sin importar la circunstancia que estemos pasando, sin importar el dolor que estemos pasando. Muchas veces la partida de un ser querido, eh, no sé, la traición, tantas cosas que uno afronta en la vida, eh, tantas cosas que un cristiano, un hijo de Dios puede afrontar. El mismo Señor Jesús enfrentó ese momento de angustia, ese momento como de difícil, donde pues dice la palabra de Dios que él sudaba gotas de sangre en el momento difícil que él afrontó de desesperación, no de desesperación, sino precisamente como de angustia. Eh, el Señor Jesús en medio de todo nos enseñó a tener como paz, nos enseñó a confiar en la voluntad de Dios, nos enseñó a creer que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Amén. Y precisamente cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, experimentamos paz. Puedo llegar a esa conclusión. Puedo llegar a la conclusión, amados hermanos, que cuando nosotros obramos la voluntad de Dios empezamos a sentir paz. Cuando yo empiezo a obedecer la palabra, cuando yo empiezo a obedecer las cosas que Dios ha dicho y cuando empiezo a caminar donde Dios quiere que camine, empiezo a experimentar la paz. Pero cuando me empiezo a alejar, cuando empiezo a hacer las cosas a mi manera, cuando empiezo a dejar que el enemigo coloque pensamientos de incredulidad, de duda, cuando empiezo a dejar que el enemigo me bombardee con X o Y cosas, empiezo a perder la paz. ¿Por qué? Porque empiezo a desviarme de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en paz, que vivamos cogidos de su mano, que vivamos el propósito de Dios. La voluntad de Dios es que le amemos, que le obedezcamos, que le honremos. Y cuando empezamos a desviarnos de esa voluntad, cuando empezamos a desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, es cuando empezamos a tener conflictos y cuando empezamos a sentir que nuestro corazón empieza a decaer. Vuelvo al ejemplo del Señor Jesús, como siempre confió en la voluntad del Padre, como siempre se dejó guiar por Dios, como siempre se dejó, cómo dejó todo en las manos de su Padre, de nuestro Dios, y cómo Él nos enseña en cada momento a tener y a confiar a tener confianza en Dios y a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y bien dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Wow! Ese es un pasaje hermoso, un pasaje tremendo. Y complementa diciendo, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, el que nos da paz es nuestro Salvador. El que nos da todo es nuestro Salvador.
Él es nuestro Salvador, el que nos salva, el que nos cuida. El Señor Jesús, por eso se llama Jesús, porque es el Salvador. Dice también, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Además de que es una promesa para el pueblo de Israel que hoy vemos cumplida, pero también es para nosotros. Amén. Yo la tomo para mí. Yo sé que es para nosotros también porque yo he visto la mano de Dios en todo. Yo he visto cómo Dios nos cuida cuando pasamos por las aguas. Yo he visto cómo Dios nos cuida cuando estamos pasando por esos ríos, por esas tribulaciones, por esas circunstancias difíciles. Yo he visto cuando hemos pasado por el fuego. Muchas veces uno pasa por situaciones muy complicadas esta semana. Yo me imagino que todas las semanas son durísimas en el tema de accidentalidad y de muertes y de tragedias. Hemos visto muchas cosas y muchos accidentes esta semana. Fue terrible por eso, especialmente el martes, si no estoy. O sea, las personas estando en un lugar público tomándose un cafecito y de un momento a otro que llegue un carro y lo atropelle, son cosas que uno dice, Dios mío, ¿de qué nos estás guardando? Muchas personas no se dan cuenta de eso, pero nosotros como hijos de Dios debemos darnos cuenta que es algo espiritual, que es algo que se mueve en el mundo espiritual, que nos cuida, alguien que no vemos, que quizás muchas veces ni percibimos, pero alguien por detrás de nosotros, por delante de nosotros, a nuestros lados, arriba y abajo, está cuidando. Y ese es Dios. Ese es el Señor. Y ese mismo Señor que nos cuida y nos protege es el único que está capacitado y el único que nos puede dar paz en medio de tanta situación difícil, en medio de tanta guerra, en medio de tanta tribulación. Es el único que nos puede dar paz. Amén. El Señor dice que Él es el que da la paz, no como el mundo la da, sino que Él la da real y genuinamente. Entonces, cuando yo hago la voluntad de Dios, cuando yo me dejo guiar por su Santo Espíritu, cuando yo obedezco su palabra, empiezo a experimentar la paz que Él solo puede dar. Cuando yo hago su voluntad, no es de otra manera, no he encontrado otra manera de sentir la paz de Dios sino haciendo su voluntad, sino dejándome guiar por Él. Y es que cuando yo hago la voluntad de Dios, encuentro su paz, encuentro su guía, encuentro su dirección y también encuentro su protección. Entonces, ¿por qué de angustiarme y de afanarme? Dice el salmista, ¿no? Si no he de confiar más bien en Dios y en su providencia. Entonces, aunque estemos pasando por dificultades, aunque estemos pasando por escasez muchas veces, aunque estemos pasando por situaciones difíciles, ¿por qué no he de tener paz si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios y Él es el que nos da la paz? He dicho y no quiero extenderme más porque te quito todo. No, está No te muy dejo hablar. bueno, está muy bueno, ¿cierto que sí? Es una bendición además darnos cuenta cómo le importamos a Dios, ¿no? Sí. O sea, cómo Él nos guarda de tantas cosas, cómo Él nos protege y su Santo Espíritu y su mano está sobre nosotros y cómo se cumple su palabra cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, ¿no? Cuando uno mira la etimología que es paz, y va uno por allá y bueno, empieza a estudiar, se encuentra con que la primer sitio o uno de los primeros sitios en donde se originó esa palabra fue precisamente en Israel y en el Oriente Medio, que hoy en día lo vemos y pues bueno, siempre han estado como en guerra, ¿no? Pero es la palabra hebrea shalom, que quiere decir justamente eso, paz. Pero ¿qué es la paz entonces? Y resulta que muchas veces para uno poder entender qué es algo, es más fácil expresarlo con un antónimo, ¿no? Entonces, allí la forma en que el diccionario lo define es vivir sin guerra. Eso es la paz. Pero si uno mira, en el mundo es imposible vivir sin guerra, ¿cierto? O sea, si uno ve, inclusive hoy en día en las familias, y de hecho la Biblia lo dice que por causa de tanta maldad, el amor de muchos al final de los tiempos se enfriará y que se enfrentarán padres contra madres, hijos contra los padres, bueno, etcétera, etcétera. Pero veía otra de las definiciones y que puedo entender qué es lo que Dios también nos está hablando y dice que la paz es un estado en donde todo está en equilibrio y estabilidad, es una tranquilidad mental. Y eso no quiere decir, como lo dice la palabra, que estemos sin nada de qué preocuparnos, ¿no? Sino que hay alguien más grande, fuerte, poderoso, que está a favor nuestro. Entonces, cuando nosotros podemos entender que sus pensamientos son verdad, ¿sí?
que son mejores que los nuestros, que sus promesas sí o sí se cumplen y que cuando Él ha dicho que Él nos va a cuidar, a proteger, a dar todo lo que necesitamos, pues nosotros tenemos esa paz, podemos adquirir esa paz, ¿sí? Que era lo que mi esposo pues nos estaba hablando. Dios es el que está con nosotros y sin importar por qué pasemos, Él está ahí en medio de esa tormenta. Aunque duerma en la barca, no quiere decir que a Él no le importas, no, Él solo está esperando para que tú puedas confiar en Él, para mostrar su gloria, para que tú te acerques a Él, para que te des cuenta que Él siempre está a tu lado, que a veces tú no lo escuchas, no oyes su voz o no entiendes lo que Él te está diciendo, pero no quiere decir que Él calló, no quiere decir que Él esté como aislado de lo que a ti te pasa. No, Él siempre está ahí, está presente, está dispuesto a ayudarnos, ¿sí? Muchas veces las personas tienen miedo de acercarse a Dios porque el enemigo ha sembrado justamente esa mentira de que entre usted más busque a Dios, más va a ser atacado. Resulta que Satanás siempre va a estar atacando a toda la humanidad. Lo que pasa es que unos están presos en sus garras y pues los va a dejar allí para que sigan como las ranitas en el agua caliente, ¿no? Las ponen en el agua fría a una olla, las prenden esa olla y pues va calentando, calentando y la rana ni cuenta se dio que la cocinaron. Entonces el enemigo no va a despertar a esas personas, ¿sí? Y simplemente a todos los demás que quieran buscar y que queremos buscar de Dios, los dardos son exactamente los mismos. Dice la palabra de Dios que llueve para ricos como para pobres, ¿cierto? Para blancos como para negros, para todos llueve. Eso quiere decir que también todas las aflicciones vienen para todos, solo que cuando estamos con Dios, Dios nos protege. Y a veces nosotros somos dados a ver más como ese vaso, la mitad, el medio lleno, y mentiras, la parte medio vacía y no la parte que está llena, ¿sí? Y debemos ser el contrario, o sea, saber que cuando Dios está con nosotros, Él siempre nos va a proteger y eso debería llenarnos de paz. Entender lo que le dijo Dios a Gedeón cuando estaba allí y tuvo temor de que lo vio y dijo me voy a morir porque en ese momento, para ponerlos un poquito en contexto, estoy hablando de Jueces capítulo 6, venían los madianitas y se robaban siempre todo el trigo y la comida de los israelitas y es que el enemigo siempre está ahí, ¿no? Esa es la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre va a estar al acecho, viendo qué nos quita, cómo nos roba la paz, cómo nos roba las bendiciones que Dios tiene. Y dice que en ese momento Gedeón estaba escondiendo el trigo y escondiéndose de él para que los medianitas no se lo robaran. Y se le presenta el ángel de Jehová y le da unas instrucciones y le habla. Y cuando él cae en cuenta que era Dios, dice, me voy a morir. Y entra en miedo, ¿no? Y es el temor justamente lo que les digo, que muchas veces el enemigo coloca en otros, no, si usted más busca a Dios se va a morir o se va a morir sus hijos. Son mentiras de Satanás, ¿sí? Por el contrario, Dios nos dice, y quiero que nos apropiemos de esta palabra, está en Jueces 6, versículos 23 al 24. Voy a leer desde el 22 para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ay, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Y el 23, que es el que quiero que nos grabemos, dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. En medio de esa tribulación, de esa crisis, Dios nos está diciendo hoy, tranquilo, no morirá, no se van a ahogar. Cuando pases por las aguas, tranquilo que yo no te voy a dejar allá que te hundas y te ahogues. No voy a ser como Pedro, te voy a sacar, ¿cierto? Cuando pases por el fuego, no voy a permitir que te quemes. Tranquilo, no morirás. Y miren la actitud de Gedeón tan hermosa, porque él enseguida dice, edificó allí entonces Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas, que quiere decir ese Jehová Shalom es Jehová es mi paz, ¿sí? Eso es lo que debemos entender. No importa todo lo que veamos en el mundo, no importa cuánta tribulación, ¿sí? No dejemos afectarnos por eso, sino confiemos en que el que está en nosotros, en nuestra mente, es nuestra paz, ¿sí? Entonces con él vamos a encontrar esa estabilidad mental, porque si nosotros estamos en angustia no vamos a poder ni pensar bien, ni dirigir bien nuestros caminos, sino que tenemos que estar tranquilos para poder pensar bien. Y ese pensar bien es, por supuesto, cogidos de la mano de Dios. Entonces, es eso, es hermoso saber que Dios es nuestra paz, ¿no? Que no estamos solos en medio de tanta guerra, en medio de tanta maldad, de tanta envidia. Dios es nuestra paz. Entonces, busquémoslo a Él, encontremos ese refugio y ese refrigerio en Él. Primera de Samuel 25:6 dice, paz para ti, para tu familia y para todo lo tuyo. Eso es lo que Dios quiere darnos, paz, bendición, tranquilidad, ¿sí? Cuando hay paz, está uno con la mente coherente, pensando las cosas, oye bien, ¿cierto? Actúa bien, ¿verdad? Y también puede hacer las cosas que debe hacer y asimismo recibir lo que debe recibir. Entonces, como lo decía mi esposo,
Dios ha prometido sus promesas, Él ha prometido guardarnos, pero debemos también estar firmes y sujetos a Él para recibirlo. Entonces, Él es nuestra paz, ¿sí? Llevamos entonces esos 3 puntos para recordar. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, es esa primera verdad. La segunda verdad, Dios nunca olvida sus promesas para con nosotros. Lo que Él te ha dicho, ese hijo rebelde o ese esposo o esa esposa que te han hecho doler el corazón, Señor, tu palabra dice allí, recuérdalo y apropiate de eso. Y la tercera, Dios nos ha prometido paz y lo que Él promete lo cumple. En Él sus palabras son sí, el sí y el amén, y sus palabras son verdad. Y dice en primera de Corintios, la que leíamos hace un momento, que en segunda de Corintios, perdón, que en Él sus palabras son el sí y el amén, y las refleja a través de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, Dios es nuestra paz, Dios es el que nos bendice, el que nos guarda, el que nos ama. Amén, amén, amén. Así es. Bueno, y vamos cerrando esta enseñanza en esta hora con un punto que pues es, perdón, me tomo el atrevimiento, lo digo. Sí, 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 amor, dale, dale. Dios nos oye. Amén. Uy, qué verdad Amén. tan cierta, valga la redundancia, pero que muchas veces no lo creemos, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estaba iniciando en los pasos del camino de Dios y todo, yo recuerdo que una mentira que el enemigo me quiso sembrar fue que Dios nunca me oía, que mis oraciones tenían que ser súper elaboradas y que además tenía que ser en un horario específico porque Dios no escuchaba, tenía mucho que hacer y Dios entonces estaba muy ocupado para escuchar mis oraciones. Y créeme que ese argumento tan débil y tan ficticio, por así decirlo, me tambaleó. Y yo no oraba y no hacía mi devocional ni nada, precisamente ¿por qué? Porque Dios estaba ocupado y bueno. Hasta que fue alguien muy especial que llegó y me dijo, no, ojo porque eso no es así. O sea, Dios es omnipotente, omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. A todos nos escucha. La condición es que vengamos con un corazón humilde, sincero y que le crea que le hay. Amén. Entonces, una de las cosas que me quedaron ahí en el corazón fue eso precisamente. Cuando yo me acerco a Dios, debo necesariamente creer que Él existe. Creer que Él es capaz de escucharme, creer que Él es capaz de sustentarme y llenar ese vacío que necesita ser llenado en mi corazón. Eso es algo crucial. Si yo no le creo, si yo no creo a Dios, si yo no le creo en sus promesas, en su palabra, ¿cómo puede ser entonces posible que yo pueda entregarle mis situaciones, mis problemas a alguien con el que no creo firmemente que esté ahí o a alguien que no creo firmemente que no exista? Eso es algo ilógico, ¿no? Entonces, lógicamente y por su palabra también lo vemos, que es necesario que si nos acercamos a Dios, que si oramos a Dios, debemos creer 100% en Él, que Él nos cree, que Él nos escucha, que nuestra oración le es importante para Él, porque Dios atiende nuestras oraciones, Dios atiende nuestro llamado, Dios atiende nuestra voz. Y eso es algo que debemos tener presente siempre como hijos de Dios, quien como padre no escucha a su hijo. Obviamente los que somos papás entendemos la dimensión de lo lindo que es escuchar a un hijo. Lo hermoso que es que un hijo se acerque y diga, papá, tengo que contarte algo, papá, o te hambre. diga, o tengo hambre, sí, pero qué bonito es que acudan a ti como papá, sí, obviamente sin desestimarlo de la mamá, ¿no? Pero qué bonito es como padre escuchar y sentir que viene tu hijo a hablarte. Eso mismo pasa con Dios. Nosotros como hijos tenemos esa libertad porque somos hechos hijos por la gracia y la misericordia y el sacrificio del Señor Jesús. Podemos tener ese privilegio de ir directamente al Padre en el nombre de Jesús, pudiendo presentar nuestras peticiones y nuestras oraciones delante de Él. O si no, ¿para qué desgastarnos y para qué orar si definitivamente no nos oye? Pero esa es la mentira que Satanás ha querido sembrar en la misma iglesia. Entonces ha sembrado pereza para orar, ha sembrado incredulidad, ha sembrado quizás duda, y muchas veces no vemos las promesas de Dios porque nos desanimamos y dejamos de creer en Él y dejamos de orar. Ahí la importancia es que nosotros tengamos una vida de oración constante, ¿no? Una vida de oración que no sea monótona, sino que sea una real necesidad, que en nuestro corazón, así como hay la necesidad de comer, de dormir, de hacer X actividades, así también
indispensable en nuestra vida debe ser la oración. Y es por eso que quería resaltar este pasaje que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén. Qué bonito es eso, saber que lo que le pedimos a Dios, conforme a su voluntad, Él ya nos las ha dado. Pero eso no quiere decir que nos la dé en el momento así. Puede que suceda, sí, pero puede que no suceda. Pero entonces sabemos que Dios ya nos las ha dado. Entonces es tiempo de darle gracias a Dios por lo que le estamos pidiendo, que es su voluntad. Amén. Darle gracias a Dios por esas peticiones que obviamente hace mucho tiempo quizás les estamos haciendo por un familiar. Obviamente la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Amén. Entonces, no dejar de orar por nuestras familias, que algunos de pronto quizás sean inconversos o de pronto que no conozcan de Cristo. Saber que Dios nos ha escuchado, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Además dice la palabra que mi casa y yo te serviremos y mi familia y yo también te serviremos. Entonces, la voluntad de Dios es salvar a esa persona, a ese hijo, a ese hermano, a esa familiar. La voluntad de Dios es esa. Entonces, no debemos desanimarnos, más bien darle gracias a Dios por ver a esa persona que se ha alejado, quizás verla convertida y cimentada en la palabra de Dios. He escuchado muchos testimonios y uno de ellos me ha impactado mucho. Es el testimonio de un pastor que me gusta escuchar bastante. Y él cuenta que antes de ser cristiano era un borracho empedernido. Era un borracho absoluto, completo. Y el hermano de él era el que le predicaba. Y el hermano de él, en vez de decirle, es que usted es un borracho empedernido, perdido, usted ya no tiene solución, en vez de juzgarlo, lo que hacía este varón era decir, oiga, yo lo veo a usted como un hombre de Dios, consagrado, yo lo veo a usted como pastor, yo lo veo a usted como un siervo de Dios, y el otro con media canasta de cerveza en la cabeza. Toteaba de la risa, sí, 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 hermanito, gracias, mijito. Pero el pastor, contando ese testimonio, al tiempo tuvo un encuentro con Cristo y le daba a él mismo, reconocía y le reconocía al hermano y le daba gracias a Dios por él, porque él lo veía así y eso a él lo impactó mucho. Y aunque estaba en su hinchera y borracho y todo, allá bien adentro recibía esa palabra. Y el Señor en su misericordia escuchaba las oraciones de ese hermano. Y él no desistía de orar por su hermano borracho. Y ese hermano borracho se convirtió en un gran pastor hoy en día y es un pastor tremendo. Sí. Y un pastor muy usado por Dios y muy consagrado. Pero qué bonito testimonio, qué bonito resultado el de la oración de esa persona. O sea, orar por su hermano, no lo juzgó, no lo señaló, no lo condenó, sino encerrado a orar y proclamaba palabras sobre él. Yo lo veo a ustedes como un siervo de Dios, como un tremendo hombre consagrado de Dios, y así fue. Por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la oración de ese varón y obró en la voluntad perfecta de él y obró en la vida de este hombre que hoy en día es un pastor muy conocido, muy, muy tremendo. Y así hemos escuchado muchos testimonios y yo creo en Dios y creemos en que Dios lo puede hacer también en nuestras vidas, en las peticiones que le hemos pedido a Dios, también Él lo puede hacer, ¿o no? ¿O se le acaba el poder a Dios? No, No, ¿verdad se que ha no? cortado su brazo. Exactamente, Dios no tiene un poder limitado como lo tiene Satanás. Ujú. Satanás tiene poder, sí, pero lo tiene limitado. En cambio, Dios tiene un poder ilimitado, es todopoderoso. Gran diferencia. Sí, total. He dicho nuevamente, te dejo continuar. No, amor, es muy hermoso, la verdad, ver cómo la palabra de Dios es tan cierta, ¿no? Tan real. Y para complementar lo que tú estabas diciendo, pensaba que siempre que hay un canal de comunicación, hay un receptor, ¿cierto? Pero también hay un emisor. Y tiene que haber esa respuesta, ¿no? O sea, Total. ¿qué tal, por ejemplo, ahorita nosotros acá hable y hable solo el uno y el otro callado, ¿cierto? O nuestros hermanos, nosotros acá esforzándonos, tratando de compartir la palabra de Dios por allá no oyéndonos, ¿cierto? Pero no, gracias a Dios, hay como ese canal justamente de comunicación y hay una comunicación real. Y lo mismo pasa con Dios, porque en el versículo que tú tenías, amor, allí en primera de Juan 5 14 15 es hermoso porque inicia diciendo en el 14 que Él nos oye, ¿sí?
pero también complementa como diciendo, tranquilos, que si él los oye, él va a actuar, ¿sí? O sea, como quien dice, ustedes también van a tener respuesta. Y es que muchas veces no solamente viene la mentira del enemigo a decir, Dios no te oye, sino que aparte, Dios no te habla, o sea, ni se desgaste, ¿cierto? Lo que tú nos compartías de tu testimonio, amor. Y justamente quisimos colocarlo acá porque así como le pasó a mi esposo siendo un chico, un joven, un adolescente, pero también nos puede pasar siendo adulto, ¿cierto? Y le pasa a mucha gente en la iglesia, o sea, uno lo escucha, sí, lo escucha mucho en los adolescentes, en los jóvenes, es como más perceptible, pero también lo hemos escuchado en muchas otras personas, inclusive que llevan tiempo en la iglesia, inclusive el enemigo muchas veces estando uno durante años, quiere el enemigo venir a decirle, ay, no, eso ya no le ore más por eso, Dios no lo va a oír, ¿sí? O Dios no le va a hablar, o sea, o usted no lo va a entender. Son mentiras del enemigo y justamente son esas verdades que más bien hemos querido venir a traerles, a compartirles porque las hemos vivido y nos hemos dado cuenta que la verdad de Cristo sana nuestro corazón, ¿sí? No dejes llenar tu corazón de tristeza, de amargura, de dolor, de aflicción, pensando en que Dios no te oye. No, esa es una de las mentiras más grandes de Satanás. Ay, no, es que si yo le oro, Dios no me habla. No, es mentira porque Dios sí le importa lo que tú haces, lo que tú dices y vas a recibir esa respuesta. Eso es lo que nos dice su palabra en primera de Juan 5, 14, 15. O sea, que si sabemos que Él nos oye, es porque Él también nos va a contestar y Él va a actuar. Y tú lo vas a poder entender y lo vamos a poder entender. A mí me impacta mucho la vida de Ana. Ana, esa mamá de Samuel, ¿cierto? Ese gran profeta de los más renombrados, de los más consagrados a Dios, como ella tiene esa valentía de ir sabiendo que era un tiempo en donde las mujeres no se podían presentar en la iglesia delante del atrio, ¿sí? Pero a ella no le importa y derrama su corazón a raíz de que no podía tener hijos, a raíz de ver a su hermana Penina como le refregaba a los otros en la cara, ¿no? Y obviamente el dolor de ella en su corazón pues cada día se hacía más grande, ¿sí? Pese a que su esposo Elcana la amaba más a ella que a su hermana, pero pues ella tenía ese dolor en su corazón. Y ella decidió un día ir y llorarle a Dios y el profeta que estaba en esa época, eh, Ezequiel, no, ay, ya siempre los confundo, no, no es que monte a Moisés en, en la barca de Noé, sino que los dos comienzan por E. Pero resulta que Eli. llega Elí, ¿sí ven? Ah, empieza por E. Resulta que Elí la toma por ebria, así como el pastor que nos contaba mi esposo del este, con la diferencia que ella no estaba ebria, ya estaba derramando su corazón y es capaz de ir y derramar su corazón ante Dios y decirle, Señor, quiero un hijo. Y si me das ese hijo, sabe que no va a ser mío, va a ser suyo. O sea, no le pide para ella ni siquiera, sino para honrar a Dios, para agradecerle a Dios. Y justamente el nombre de Samuel traduce eso, Dios me oyó o Dios oye. Y no, los nombres, por ejemplo, de nuestros hijitos son eso, ¿no? Son esas promesas de Dios y ese recordar. Y lo traemos a colaciones para que ustedes recuerden que Dios sí los oye, recuerden que Dios está con él, ¿sí? Acá en casa, cada que nosotros decimos Salomé, estamos diciendo Dios es mi paz cuando la llamamos. Cuando estamos diciendo Samuel, estamos confesando que Dios sí nos oye. ¿Qué es lo que tú profetizas y qué es lo que tú confiesas en casa? Profetizar no es decir, ay, te vas a casar con la mujer que está allá, con la rubia de ojos verdes, con el mono. No, eso no es profetizar. Profetizar es hablar la palabra porque tus palabras tienen poder, que estás confesando en tu casa, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, proclaman, Dios sí me oye, porque su palabra lo dice. Primera de Samuel 1:20 dice que Ana le colocó como nombre Samuel porque Dios la había oído, ¿sí? Salmos 18:6 nos habla como el salmista allí estaba pasando por un momento de crisis, de dificultad, y es hermoso como él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, o sea, no es que él está por allá en el cielo y no te oye, no, desde donde él está, desde su templo, que a la vez también somos nosotros, somos su templo, él nos oye, dice, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, ¿sí? Pero también en el Salmo 34 nos confirma cómo Dios no se queda solo con oírnos, o sea, no es solo como cuando uno de nuestros hijos dice, tengo hambre, y uno, bueno, tranquilo, pues vaya y mira a ver usted cómo se defiende. No, uno va y busca qué darles de comer, ¿cierto? Y así muchas veces no haya, uno dice, bueno, ¿y ahora qué le doy? Y por allá tarde de la noche, ¿no? Le pasa a uno y uno revuela y mira a ver qué le da, qué saca. Y eso es lo que Dios también hace, porque en el Salmo 34, los versículos 15 al 17, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos.
Vamos a saltar al 17, dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de sus angustias. O sea, Dios no solo se queda ahí con escucharnos, sino que se complementa con que nos responde, ¿no? Con que Él viene y trae esa salvación. Entonces, esta es otra verdad que nos sana. Confirmar, entender, recordar que Dios nos oye, así como esa personita especial que mi esposo compartía, que le habló y le dijo, no, Dios sí te oye. Eso es lo que queremos hacer hoy, recordarles y que recordemos siempre que el enemigo quiera venir a atacarnos, que los pensamientos de Dios son más grandes, que Dios nunca olvida las promesas para con nosotros, que Dios nos ha prometido paz y que Dios nos oye, ¿sí? El enemigo siempre va a querer traernos heridas. Cuando una persona está herida, está en el suelo estos días. Sammy nos hacía reír, ¿no, amor? No sabemos de dónde lo sacó en algún momento de ver algo en televisión, pero llega y dice, oh, mi hielo, se botó al piso y estaba diciendo que lo habían herido. Pero es la forma más palpable que podemos entender que cuando uno está herido, sí, está como allá, o sea, no quiere nada, ¿verdad? O muchas veces así lo quiere, las fuerzas no dan. Pero hoy Dios viene a decirte, yo estoy aquí para sanar, yo estoy aquí para bendecir y restaurar su corazón, para restaurar tu alma, para restaurar tus emociones, para restaurar tus pensamientos, para que vuelvas a creer, a confiar en mí, para que vuelvas a, a extender esas alas que te he dado, dice el Señor, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Juan 19, del 34 al 37, los invitamos a que ustedes lo tengan allí presente, pero Él nos recuerda cómo el Señor Jesucristo permitió que le enterraran esa lanza en el costado. Y no es casualidad, Él siempre nos habla y lo podemos entender estos días, ¿no, amor? A través de una persona hermosa que lo predicaba, una persona de bendición también. Y podamos entender que no es casualidad que lo oyeran al Señor Jesucristo en el costado. Recordemos que de Adán, el Señor Dios, ¿cierto? Sacó la costilla porque dice que Dios se dio cuenta en Génesis 1:18, en Génesis 2:18, perdón, Dios se da cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo. O sea, los deseos y las necesidades del corazón también muchas veces, aunque no las expreses, Dios sí las sabe. Y lo hizo caer en sueño profundo, le raja la costilla, le raja el costado, perdón, le saca la costilla y de ahí forma a Eva, ¿sí? Y Dios lo que está diciendo a través de allí, de lo que le hacen al Señor Jesucristo con esa lanza en el costado es, tú eres mi esposa y a través de esa agua sangre que saqué, yo te he sanado, ¿sí? Yo sano tu corazón, yo vendo tus heridas. Eh, Quiero, mi amor, que por favor me ayudes allí con Ezequiel 36:26, ya para cerrar. Y, y que recordemos y que tengamos presente que para Dios no hay nada en vano y que cada cosa que Él hizo en la cruz y permitió padecimiento fue porque nos ama y Él quiere que nos tengamos sanidad y que vivamos y disfrutemos realmente de la vida que Él nos ha dado y que por supuesto cada día nos preparemos para disfrutar una eternidad con Él, ¿no? Ezequiel 36:16. 26, mi amor. Bueno, amén. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si quieres, por favor, mi amor, termina con ese 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Amén. Es una promesa hermosa que Dios nos da y Así es. que esas verdades que Él nos acaba de dar hoy queden sembradas en nuestro corazón, ¿sí? Eh, Vamos a estar orando, ¿sí? Amén, amor, para que esa palabra se siembre en nuestros corazones y que Dios traiga esa sanidad a nuestras vidas. Y bueno, ya estaremos cerrando. ¿Quieres orar, mi amor? Perfecto. Dale. Bueno, Señor, te damos gracias una vez más Ay, por el Señor. tiempo que nos has permitido tener en tu Sí, presencia, sí. Señor. Creemos firmemente que tú estás aquí, Señor, con nosotros, Señor, que tú te mueves, Señor, en medio de las alabanzas Así de tu es. pueblo. Y que tú, Así Señor es. hermoso, estás con nosotros. Siempre lo has Amén. estado, Señor. Qué bueno eres, Dios mío. Gracias. Sí. Ayúdanos a confiar y a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, intacta en ti, Señor. Que cada día más bien crezca. Escuchando tu palabra, Señor. Oyéndote a ti, escuchando tu voluntad, Padre. Haciendo tus obras, mi Señor amado, por favor. De esa manera, Señor, poder caminar junto a ti, Señor, y poder, Señor, experimentar esa paz que solamente tú nos das, mi Señor. Señor, gracias porque nos oyes, gracias porque estás siempre presente ahí con nosotros, gracias porque nos cuidas,
porque nos bendices y porque tus pensamientos, Señor, son mucho más grandes de los de nosotros, Señor. Gracias porque pensamientos de bien y no de mal tienes para con nosotros. Bendícenos, Señor, permítenos, Señor, ser bendecidos con tu presencia siempre. Acompáñanos. Bendícenos, cuídanos, Señor, el resto del día, lo que queda de semana. Señor, la colocamos en tus manos y te pedimos que nos guardes, nos bendigas y nos protejas. Bendecimos a nuestras familias, nuestros seres amados, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Afiánzanos a todos en ti, Señor. Ayúdanos a ser bendición, Señor, a nuestro alrededor, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a hacer, Dios, esas bendiciones en tus manos, Señor, a impartir tu bendición, Señor. Guárdanos, Señor, de todo lo malo. Guárdanos, Señor, de todo aquello que nos pueda apartar de ti. Y ayúdanos a estar firmes en ti, mi amado. Te amamos mucho, te adoramos, te bendecimos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quiero tomarme un par de minuticos más, sé que ya nos pasamos un par de minutos, pero quisiera que los que sienten que están con sus corazones heridos, con sus corazones atribulados, que puedan en este momento entregarle a Dios, que allí con sus palabras puedan decirle al Señor que entregan esas cargas, que entregan ese dolor que tal vez durante años llevan, o eso que no le han contado a nadie, que no le confiesan y se lo confiesen a Dios, que permitan que Dios ministre y a través de cada una de estas verdades bíblicas en sus mentes, en sus almas, en sus corazones y que ustedes entreguen todo eso. Padre bendito de amor, tú sabes quiénes están viendo esta transmisión o quiénes la van a ver en diferido. En este momento, Señor, te los entregamos, te pedimos que tu Santo Espíritu los llene, los selle, Señor, que tú les ayudes a sanar, que toda mentira que haya sido sembrado en sus mentes, en sus corazones, en sus almas, Señor, acerca de ti, de tu palabra, de tu verdad, que hoy sean destruidas. Hoy atamos de pies y de manos al hombre fuerte y lo enmudecemos y toda fortaleza que el enemigo haya colocado en las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en los hogares, en los ancianos, en las mujeres, en los hombres, hoy se rompen en el nombre de Jesús de Nazaret y viene tu sanidad y viene tiempo de fructificar y de avivamiento en ti. Vienen tiempos y momentos, Señor, en donde podremos disfrutar de la buena palabra y donde tú nos seguirás enseñando, amado Maestro, y ayudando a crecer en ti, por ti, para ti, Señor, porque hemos sido creados para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias por este tiempo, por este momento, por las bendiciones, por oírnos, por cumplir tu palabra a nosotros y porque somos especiales ante tus ojos. Sellamos esta palabra con tu Santo Espíritu y te pedimos que dé fruto, cual al 30, al 50, al 100%, Señor, conforme a tu voluntad y a tu palabra. Bendecimos nuestras vidas, nos cobijamos bajo la sombra de tus alas, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, tú te ibas a despedir. Amados, yo deseo prosperado en todo y que tengan salud, así como prospera su alma. Tercera de Juan 1:2. Gracias. Chao. Que Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias. Sammy, si está por allá, ¿te vas a despedir? Yo la traigo. Ven. Chao. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias para todos. Bendiciones.